tardes. Desde La Habana, Cuba, les saludan José Mejía e Irma Shelton. Gracias, Irma. Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a esta emisión informativa del noticiero del mediodía del sábado. Ya presentamos titulares. Presidieron Raúl y Díaz-Canel acto por aniversario 60 de relaciones diplomáticas entre Cuba y Corea del Norte. Participa presidente de la República de Cuba en cumbre virtual sobre ambición climática 2020. Exponen elementos esenciales para la implementación del ordenamiento monetario. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, general de Ejército Raúl Castro Ruz, y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezaron este viernes el acto político-cultural por el aniversario 60 de las relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y la República Popular Democrática de Corea. Asistieron también otros altos dirigentes del partido, el Estado y el gobierno y funcionarios de la Embajada de la Nación Asiática en La Habana. La República de Cuba y la República Popular Democrática de Corea materializaron su soberana decisión de establecer relaciones diplomáticas. 6 décadas han transcurrido desde aquella fecha y los vínculos se han ampliado y fortalecido. Al hablar en el acto, el embajador coreano Ma Chol-soo destacó los históricos lazos de hermandad y solidaridad forjados por los líderes históricos Kim Il-sung y Fidel Castro Ruz y profundizados posteriormente por los máximos dirigentes de ambas naciones. Estas preciosas relaciones entre nuestros dos países, establecidas en sus respectivas luchas por la causa socialista, se han enriquecido de manera constante gracias a las voluntades y esfuerzos comunes de los líderes históricos de ambos países. El diplomático ratificó la voluntad de su país de fortalecer y diversificar las relaciones bilaterales sobre la base de sólidos principios, la coincidencia de posiciones en la arena internacional y la solidaridad mutua. Seguir ampliando las relaciones de amistad y de cooperación conforme a los intereses comunes de ambos pueblos, fortalecer apoyos y solidaridades es asunto importante por desarrollar las economías, por lograr el bienestar de los pueblos y por defender firmemente las causas del socialismo, frustrando las agresiones e intervenciones de asuntos internos de los enemigos. Por su parte, el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, destacó la trascendencia de la fecha y rememoró las visitas de los máximos dirigentes cubanos a esa nación asiática en diferentes momentos históricos y el cariño y simpatía con que fueron recibidos por el pueblo y los líderes coreanos. Las memorables visitas del comandante Ernesto Che Guevara en 1960, cuyo aniversario 60 también celebramos en el presente año, del general de Ejército Raúl Castro Ruz en 1966, del comandante en jefe en 1986 y la más reciente del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el año 2018, pusieron de manifiesto la entrañable amistad entre ambas naciones. Valdés Mesa recordó que Cuba ha apoyado siempre a la República Popular Democrática de Corea en sus esfuerzos por alcanzar la paz, la reconciliación y la estabilidad de la península coreana y agradeció el permanente respaldo de Pyongyang a la lucha de la mayor de las Antillas contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington. El vicepresidente reafirmó la convicción de que, a pesar de los complejos retos que hoy enfrentan, ambos gobiernos, partidos y pueblos continuarán afianzando sus vínculos. En medio de los desafíos sin precedentes, incluida la pandemia de la COVID-19, que sigue azotando al mundo, nuestros pueblos y gobiernos continuarán sus esfuerzos por desarrollar sus vínculos indestructibles. Viva la amistad y la solidaridad entre la República Popular Democrática de Corea y Cuba. Muchas gracias. El dúo D'accord deleitó a los presentes con su interpretación de Romanza de Francis Poulenc y Serenata de José María Vitier. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Jóvenes del Ministerio de Relaciones Exteriores fueron reconocidos por su valioso aporte en el enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba. En el acto participó el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, funcionarios del partido y de la Unión de Jóvenes Comunistas. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció el gesto solidario y de compromiso con la patria de quienes redoblaron esfuerzos para preservar la ejecución de la política exterior en medio del enfrentamiento a la COVID-19 y del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. La condición Jóvenes por la Vida reconoce el aporte a la producción de alimentos, donaciones de sangre, la vinculación al sistema de atención a la familia, el trabajo en los centros de aislamiento y el despliegue mediático para mantener informada a la población. Nos quedamos con la satisfacción de haber brindado nuestra pequeña contribución a Cuba, nuestra patria, y con la seguridad de que durante este año nos hemos vuelto más humanos y más solidarios. Como decía el Che, evidenciamos que el revolucionario verdadero está guiado siempre por grandes sentimientos de amor. El Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas y su delegación en el municipio habanero de Plaza de la Revolución reconocieron también el trabajo de los jóvenes del MINREX. Su labor, como tantos otros a lo largo y ancho del país, es la mejor muestra de la continuidad histórica asegurada en las jóvenes generaciones de cubanos. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ya repasamos el acontecer internacional. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que su país recuperó la paz y el crecimiento económico en medio de una situación muy compleja marcada por la pandemia de la COVID-19 y los huracanes. Al intervenir en el acto de graduación del Centro Superior de Estudios Militares, Ortega resaltó el esfuerzo del pueblo que quiere trabajo, paz y estabilidad. Recordó que por primera vez en Nicaragua, el proceso político transitó sin golpes de Estado desde 1990, tras los acuerdos de paz y el desarme de las fuerzas irregulares hasta 2018. Reiteró que el país logró restablecer la paz y luego avanzar en el terreno económico, que hoy muestra índices de crecimiento. África superó hoy los 2.344.000 infectados con COVID-19, según datos del Centro Regional para el Control y Prevención de Enfermedades. Los 55 países que forman esa región del mundo alcanzaron las 55.662 muertes, mientras las recuperaciones sumaron casi 2 millones. Sudáfrica encabeza la lista de mayores notificaciones, seguidas por Marruecos, Egipto, Etiopía, Túnez y Argelia. Autoridades sanitarias de la región pidieron adoptar las mejores prácticas y recomendaciones ante el incremento de casos en una segunda ola de brote de la COVID-19. El balance actual de la Universidad Johns Hopkins cifró en 70 millones los casos confirmados de COVID-19 en el mundo y en casi 1,6 millones los fallecidos, con Estados Unidos a la cabeza en ambos indicadores. Precisamente, decisiones de la Corte Suprema de Justicia y del Senado de Estados Unidos amargaron los últimos días del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, opinan hoy analistas consultados por Prensa Latina. El ente judicial rechazó el intento de Texas y de Trump por invalidar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre, algo que debe confirmar el voto del colegio electoral el lunes próximo, lunes 14, para oficializar el resultado de los comicios. El Tribunal Supremo de Justicia desestimó la demanda del fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien pidió a los magistrados desechar los resultados de las elecciones en Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. El Senado, de mayoría republicana, dio otro golpe al presidente al aprobar la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para 2021, a la que Trump se oponía. Y amigos televidentes, Hong Kong anuló con efecto inmediato la libre entrada a diplomáticos de los Estados Unidos. Se trata de la respuesta de China a las sanciones contra 14 miembros de su Asamblea Popular Nacional, según informó este viernes la prensa local.
Así es, Beijing procederá también con medidas financieras y la prohibición de viajes contra funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, congresistas y representantes de organizaciones no gubernamentales. De esa manera, China cumplió con su advertencia de reaccionar a movimientos injerencistas de Estados Unidos. Sobre el trasfondo de estos y otros eventos recientes en el contexto de la rivalidad entre ambas potencias, nos comenta hoy la periodista Jennifer Subirzarreta. Adelante. Así es, buenas tardes. Casi termina el año, pero el culebrón de las sanciones y respuestas entre China y Estados Unidos no comulga con eso que algunos llaman espíritu navideño. Este viernes, por ejemplo, Beijing denunció movimientos de Washington para limitar las operaciones chinas en el mercado bursátil, al parecer con el objetivo de restringir el flujo de capital extranjero hacia los servicios financieros del gigante asiático. Específicamente se refieren a la salida forzada a partir del 21 de diciembre próximo de una veintena de empresas chinas de todos los índices accionarios Dow Jones, compañía de referencia en su sector fundada por estadounidenses. La acción, que politiza asuntos comerciales, hace que muchos empiecen a pensar en un eventual bloqueo de corporaciones chinas en las bolsas, lo cual las pudiera conducir a alternativas como valorar incorporarse a las plazas de Hong Kong, Europa y el sudeste asiático. El paso, junto a otros ya mencionados, huele a ofensiva al final de una recta, pero esa presión añadida no solo engrosa un listado de medidas y contramedidas tan extenso que es preciso anotarlos para no perder el hilo, y tan contraproducente como puede esperarse entre dos países financiera y productivamente interconectados. En este caso, se envía un mensaje. Una lectura rápida sería que la Casa Blanca quiere enturbiar un ambiente bilateral caldeado en un año de por sí complejo, garantizando que la cuerda se mantenga tensa en lo que resta hasta el 20 de enero, como si la indisposición contara como resultado en la carrera contra Beijing. Y hasta parece una respuesta al ministro de Exteriores chino Wang Yi, que llamó a relanzar las relaciones entre las dos principales economías del mundo. Pero si un efecto inmediato logra, es hacer aún más interesante la pregunta de si es posible esperar un cambio en esas relaciones, teniendo en cuenta que China es vista por muchos como el desafío más urgente en política exterior para quien asuma la presidencia de Estados Unidos a principios de 2021. Sobre la postura republicana hay una idea bastante clara de qué esperar en base a lo hecho. De la parte demócrata, si ganan, y según han dicho, no habrá ningún movimiento inmediato sobre el acuerdo de fase 1 firmado entre Washington y Beijing o la eliminación de los aranceles del 25% impuesto por Trump a aproximadamente la mitad de las exportaciones de China a Estados Unidos. Ellos, los demócratas, son partidarios de poner en la misma página a sus aliados en una especie de coalición contra Beijing al estilo de los Vengadores. Hasta que no crean que llegaron a ese punto, el objetivo inmediato será trabajar en la reanimación de zonas desatendidas en los vínculos con contrapartes como la Unión Europea. Si triunfan, esa coordinación de cara a China que prevén los demócratas no está divorciada para nada de una continuidad con lo visto. Sigue invariable la percepción, según la primera estrategia de seguridad nacional de la administración de Trump en 2017, de que China y Rusia son los rivales, recuperando el lenguaje de la carrera entre grandes potencias. Un pulso que puede expresarse en lo comercial, tecnológico o en espacios de influencia, pero al final es por la hegemonía global y el cómo quedará la reconfiguración del mundo que resulte de esa pugna por el número uno. Si lo pensamos, hay mucha en esa rivalidad geopolítica que convoca y compete a terceros. No ser indiferentes o pasivos puede ser determinante cuando progresivamente se reactivan resortes y oportunidades detenidas por la pandemia. Hay partidas que se juegan sí o sí. Así terminamos. Buenas tardes. Lo decíamos en nuestros titulares, con el objetivo de hacer un llamado a la colaboración internacional en materia de protección del planeta y sus recursos naturales. Sesiona este sábado la cumbre sobre la ambición climática de 2020, que se desarrolla de manera virtual. Congrega a jefes de Estado y dirigentes de distintos ámbitos dispuestos a asumir nuevos compromisos para hacer frente al cambio climático y cumplir el Acuerdo de París 5 años después de su adopción el 12 de diciembre de 2015. Cuba está representada por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
En la sesión inaugural, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a todos los líderes mundiales que declaren un estado de emergencia climática en sus países hasta que se logre una reducción efectiva de los gases que provocan el efecto invernadero. Estimados amigos, amigas, no estamos condenados a fracasar. La recuperación de la COVID-19 presenta una oportunidad para poner a nuestras economías y sociedades en una senda verde de acuerdo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Pero eso aún no está ocurriendo. Hasta ahora, los miembros del G20 en sus paquetes de estímulo y rescate están gastando un 50% más en sectores vinculados a la producción y el consumo de combustibles fósiles que en energías de bajas emisiones de carbono. Esto es inaceptable. Los billones de dólares necesarios para recuperarnos de la COVID son un dinero que estamos tomando prestado de las generaciones futuras. Se nos plantea un dilema moral. No podemos utilizar estos recursos para afianzar políticas que carguen a las generaciones futuras con una montaña de deuda en un planeta roto. Se unen las denuncias de expertos de la falta de cumplimiento efectivo de los compromisos climáticos establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Clima y particularmente la irresponsabilidad del norte global y Estados Unidos en especial, retirado unilateralmente por su presidente del Acuerdo de París. Esta cita, convocada por la ONU, el Reino Unido y Francia en asociación con Chile e Italia, busca relanzar medidas que conlleven la protección climática de nuestro planeta. El presidente de China, Xi Jinping, enfatizó: en primer lugar, necesitamos reforzar la unidad y avanzar en la gobernanza climática que fomente la cooperación y la ganancia recíproca. Porque ante los desafíos del cambio climático no podemos permanecer impasibles. El unilateralismo no conduce a ninguna parte. Solamente con la defensa del multilateralismo, de la unidad y la cooperación, podremos alcanzar beneficios compartidos y mutuos para todos nuestros pueblos. Según los últimos informes sobre cambio climático, el ritmo de emisiones encaminan al planeta hacia los 3 grados Celsius de calentamiento. La cumbre sobre la ambición climática de 2020 en desarrollo hoy prosigue con una secuencia de oradores que reflejan desde sus perspectivas nacionales y académicas la urgencia de prevenir el deterioro de la vida en nuestro planeta. Ortelio Martín, Redacción Internacional. Y como parte del programa de la Cumbre sobre la Ambición Climática 2020, el presidente de la República de Cuba, compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intervendrá en la jornada de este sábado. En esta emisión ofreceremos íntegramente sus palabras. Avanzamos con otras informaciones. El miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, explicó en mesa redonda este viernes detalles del proceso de ordenamiento monetario que comenzará el 1 de enero de 2021. Insistió en la necesidad de ser eficientes en el trabajo para generar las riquezas que requiere la economía cubana. Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, reiteró que a partir del 1 de enero se elimina el CUC en la economía, pero las personas tienen hasta 6 meses para gastarlos o cambiarlos. Quedará una sola moneda de curso legal, el CUP, y todas las transacciones se realizarán en esa moneda. Tanto para las entidades como para la población será un solo tipo de cambio, $1 por 24 pesos cubanos. Otra de las características que tiene este proceso en Cuba, que nosotros queremos resolver el problema de la dualidad cambiaria y la dualidad monetaria, pero la solución que se está dando es que se resuelve la dualidad cambiaria sin hacer otra devaluación en el sector de las personas. Entonces, en la próxima gráfica, adelante, miren qué interesante, lo único que estamos haciendo es que estamos quitando el 1 por 1 y la flecha azul indica que vamos a 1 por 24. Entonces, la solución a tener en la economía cubana un solo tipo de cambio ha sido devaluando el peso cubano contra el dólar en el sector de las entidades y dejándolo igual en el sector de la población. Es decir, el sector de la población no le estamos devaluando el peso cubano. En el sector de la población se queda 1 por 24. Lo que pasa es que los referentes que la población tiene es 1 por 24 CUC con peso.
Y ahora aquí tenemos 1 por 24 el dólar por peso. Y tenemos 1 por 24 el dólar por peso también en el sector de las entidades. Para Cuba es importante en un primer año controlar la inflación que genera la devaluación del peso, pero hay que ser eficientes en el trabajo, insistió Marino Murillo. Y el trabajo tiene que ser más eficiente. Entonces yo creo que este proceso lo hemos hecho para bueno, pero también quiero que todas las personas entiendan que ante el trabajo tenemos que ser todos más eficientes y eso no se resuelve con una charla, eso se resuelve además de con eso, con los mecanismos económicos que se están diseñando en términos de beneficio. Puntualizó Murillo Jorge que no hay límite en la distribución a los trabajadores de aquellas utilidades que generen las empresas. Usted está en una empresa que es capaz de repartir 5 salarios medios de las utilidades, perfecto. Y está en una que no reparte porque la gestión es deficiente, no puede repartir utilidades. Sin embargo, va a cobrar el salario a escala que no se penaliza. Entonces, tenemos que ir trabajando en bonificaciones al sistema empresarial que estimule, yo sigo diciendo, una devaluación es un ajuste. Marino Murillo insistió que el incremento del salario no debe ser tragado por un aumento de los precios. Nosotros no podemos permitir que una empresa nos ponga precios especulativos queriendo tener ganancias para repartir más entre los trabajadores. Ponga el precio que le corresponda. Estoy hablando como promedio 12, no piense nadie que hemos dicho todo el mundo, eso no es así, eso ha tenido porque eso beneficiaría a un colectivo, pero afectaría al resto. El incremento salarial, precisó el miembro del Buró Político, se realizará sobre el mes de diciembre y los trabajadores cobrarán en los primeros días de enero ese aumento. Se trata de recuperar el valor del salario para proteger los intereses del trabajador y su familia. El salario mínimo es de 2.100 pesos y la canasta de bienes y servicios de referencia mensual costará 1.528 pesos, la cual respalda un consumo de 2.100 kilocalorías diarias y otras necesidades. De ese salario en bruto se pagará un 5% de contribución a la seguridad social, comenzando así a prefinanciar la jubilación. La nueva escala beneficia a los grupos de menores ingresos. Murillo Jorge informó que ya han sido publicadas en la Gaceta Oficial de la República todas las normas jurídicas que legalmente sustentan el proceso de ordenamiento. A partir de este sábado 12 de diciembre, los ministros de Trabajo, el Banco, la Inversión Extranjera, Comercio e Interior, Finanzas y Precios, Economía y Planificación ofrecerán información detallada en diversas mesas redondas hasta el próximo día 21. Será una oportunidad de intercambio para aclarar dudas de la población. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y tras la confirmación del inicio a partir del próximo 1 de enero de la tarea ordenamiento anunciada en comparecencia pública por el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en varias provincias del país, los cubanos ratifican el apoyo a estas medidas. La unificación monetaria y cambiaria era una necesidad para la economía cubana y aprobarse ya el día 0, el próximo 1 de enero, y por supuesto los pasos que se van a tener que dar desde ahora hasta ese día van a implicar que el pueblo participe activamente en cada una de las decisiones que se vayan tomando y que en los centros de trabajo, en las empresas, en las entidades, todo el mundo contribuya a que con éxito se desarrolle esa primera etapa de la tarea de ordenamiento. Nuestras empresas y el pueblo en general ha estado preparando las plantillas, preparándose con los temas de control de la economía, los estados financieros. O sea que de manera general las empresas y desde el punto de vista social también la población ha estado en una medida que es verdaderamente necesaria para el ordenamiento de la economía, para un momento superior de desarrollo de nuestro socialismo. Considero que es muy oportuna y necesaria en este momento para la consolidación desde el punto de vista económico en el país. Es una necesidad que desde el 6º Congreso del Partido ha venido el país implementando un grupo de acciones para desarrollarla y consolidarla. Estamos confiados de que va a ser un éxito para nuestro país esta tarea que se va a llevar a cabo porque desde hace mucho tiempo se ha venido trabajando. Sabemos que es para transformar, que es para mejorar, es para buscar productividad, para buscar salario, para buscar condiciones que mejore constantemente nuestra sociedad. Nos va a beneficiar a todos. Todos los trabajadores vamos a tener un aumento salarial que aterrizado en nuestro país es importante para suplementar todas las necesidades que hoy demandamos. Los jóvenes
Nos sentimos orgullosos de que se dé ese paso tan importante, ese salto trascendental en la economía del país que va a ordenar la economía, la sociedad. En cumplimiento a los acuerdos de la reciente visita gubernamental a la Isla de la Juventud, el viceprimer ministro de Cuba, Jorge Luis Tapia, encabeza un grupo de trabajo que evalúa en ese municipio especial la marcha de los programas para el desarrollo económico y social. Tenemos que resolverlo. Integrar por años la estrategia para el desarrollo de la Isla de la Juventud hasta 2030 en todos los organismos que intervienen en ello es el objetivo principal de la visita de trabajo que encabeza el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca al municipio especial. El equipo lo conforman viceministros y directores nacionales. La idea, según expresó el directivo, es unir todas las acciones y lograr encadenar los distintos procesos. Igualmente se evalúan los niveles de subordinación de las diferentes empresas en el territorio. Hoy la mayoría de ellas tienen su sede en varias provincias del país, una situación que dificulta los procesos administrativos y debe cambiar. Esta reunión de trabajo da cumplimiento a uno de los acuerdos de la primera visita gubernamental a la Isla de la Juventud efectuada hace apenas unos días. Al cierre de esta información, los viceministros y directores nacionales intercambiaban con sus homólogos de la isla, en tanto el viceprimer ministro visitaba áreas agrícolas y otros objetivos económicos del municipio especial. En próximas emisiones brindaremos más información. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, tiempo para los deportes en la emisión sabatina. Cuba mostró hoy, aparte de sus mejores talentos durante el cierre de la gala de la lucha Pedro Val in Memoriam, y expuso las ambiciones competitivas rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Hasta el momento, 12 atletas tienen asegurado su boleto a la cita múltiple y otros 3 esperan conseguirlo en el clasificatorio mundial del mes de abril. El colega de Prensa Latina, Yoderi Mazo Águila, nos amplía. Tras varios meses de inactividad competitiva, la preselección cubana de lucha demostró sobre el colchón de la capitalina Ciudad Deportiva el buen estado físico de todos sus exponentes, con mención para la mayoría de los clasificados olímpicos, quienes intentarán mantener en Tokio la tradición dorada desde Barcelona 1992. En el adiós de la gala, los medallistas mundiales Alejandro Valdés, Yandri Garzón y Reineri Salas del estilo libre expusieron a ritmo de tacles y desbalance su condición de primeras figuras al vencer sin complicaciones a Cristian Solenzal, Franklin Marén y Yosenki Castañeda respectivamente. Otra de las atracciones de la jornada sabatina fue la presentación de Gabriel Rosillo, quien superó 11-0 a Juan Conde en los 97 kilogramos para ratificar por qué es considerado el gran talento de la modalidad grecorromana. También sobresalió en la cartelera el triunfo de la subtitular panamericana de Lima, Yusneli Guzmán, por superioridad técnica sobre Joania Pérez en los 50 kilos, para demostrar su protagonismo dentro de la lucha femenina y las pretensiones hacia la Liga de la capital japonesa. La gran sorpresa de la fecha tuvo como protagonista a Amanda Hernández en los 53, quien propició la segunda derrota en la gala a la medallista mundial y clasificada olímpica Lianna de la Caridad Montero, para evidenciar el progreso y la rivalidad existente en la lucha femenina cubana. Y hoy comenzaron nuevos enfrentamientos en la Serie 60 del béisbol cubano. El líder Granma enfrenta a Holguín en busca de seguir en la punta. Camagüey y Las Tunas rivalizan en duelo de altos quilates por lo que puede representar para la clasificación. En otro compromiso interesante, los Huracanes de Mayabeque se miden a los Cocodrilos de Matanzas para salir de su mala racha y evitar descolgarse de la lucha. Por su parte, Industriales visita la Isla de la Juventud con la misión de extender su cadena de éxitos y asegurar aún más la presencia en los playoffs. Pinar del Río ancla octavo a solo medio juego del noveno y pretende vencer a los Cazadores de Artemisa para no depender de ellos. Cienfuegos no puede darse el lujo de perder ante Villa Clara si quiere proseguir en puestos de privilegio. Entre tanto, Santiago de Cuba tendrá que aprovechar el mal momento de los sotaneros de Guantánamo. Por último, los Gallos de Santi Espíritus, que siguen con la cresta en alto, recibirán a Ciego de Ávila. La batalla por entrar a los playoffs insiste en mantener la tensión hasta el último out. Y la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos, NBA, inició los partidos de pretemporada. Por primera vez, los equipos pueden jugar fuera de la burbuja que definió la pasada contienda.
72 días después de que los Lakers conquistasen el anillo, los 30 equipos ya han comenzado la pretemporada. Unos Lakers que empiezan igual que terminaron, ganando. Esta vez ante los Clippers de Ibaka por 87-81 y sin LeBron, Anthony Davis ni Marc Gasol. Tampoco estuvo Harden con Houston a la espera de su posible salida con los Sixers. Será la pretemporada más breve de la historia a consecuencia de una pandemia que la NBA lucha por combatir cada día. Por ello, incorporará los test rápidos a la competición y ofrecerá $900 millones, 30 a cada equipo, para hacer frente a la COVID-19. La NBA estima un impacto negativo de $1.500 millones por el coronavirus. Y hoy la Liga Española de Fútbol trae como plato fuerte el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Los colchoneros encabezan la tabla de posiciones con 6 puntos de ventaja sobre los blancos y buscarán ampliar esa ventaja. 12 veces se han encontrado Zidane y Simeone con un balance favorable al francés. 12 saludos antes de 12 derbis como el de esta noche. Bueno, no tan iguales. Hoy el escenario es inédito y faltará a la afición. Por lo demás, este Madrid Atlético puede marcar el futuro de la Liga. Hace 8 años que no se encontraban con una diferencia de puntos así. Son 6 de ventaja para los rojiblancos, que tienen un partido menos y una racha difícilmente mejorable. 21 goles a favor y solo 2 en contra, y hace 26 jornadas que no pierden. Pero precisamente es desde la última vez que visitaron a los blancos, allá por el mes de febrero. Los de Zidane ganaron esa liga. Ahora su situación es distinta. Solo ha ganado uno de sus 4 últimos partidos en liga. El último contra el Sevilla, inicio de la semana de finales, que de momento aprueban con nota. Y hoy también es noticia que Federación Internacional de Atletismo aprueba sistemas de clasificación para campeonatos mundiales al aire libre de Oregón 2022 y Sub-20 de Nairobi 2021. Piloto neerlandés Max Verstappen arrancará en la primera posición del Gran Premio de Abu Dhabi, último evento de la Fórmula 1 en este 2020, y elige a Asociación Internacional de Boxeo al ruso Umar Kremliev como nuevo presidente del organismo. Así concluye el tiempo para los deportes. Quédese junto a Irma y Mejías en la emisión sabatina y tenga muy buenas tardes. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre. Fueron las palabras del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en Río de Janeiro, 1992, durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Rememorando este discurso, iniciaron las palabras del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la jornada de este sábado sobre la cumbre de la ambición climática. A continuación, ofreceremos íntegramente su intervención. Excelencias, hace 28 años, en un discurso breve y memorable, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz encendió las alarmas sobre el más grave riesgo para la especie humana. El reconocimiento global al cambio climático demoró años en llegar y aún es parcial, incompleto y distante de las acciones urgentes y articuladas que el problema demanda. Cuba no se detuvo. Nuestro plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, con metas nacionales y compromisos internacionales, involucra a todos los sectores de la economía y la sociedad en acciones de adaptación y mitigación. En septiembre pasado presentamos la actualización de la contribución nacionalmente determinada de Cuba ante la Convención Marco de la Organización de Naciones Unidas sobre el tema, con compromisos mucho más ambiciosos. Nos trazamos 13 metas de adaptación, línea priorizada por nuestra condición de pequeño Estado insular en desarrollo, y 5 metas de mitigación dirigidas fundamentalmente a la agricultura y la energía, que generan más del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro archipiélago. El compromiso es alcanzar para el 2030 una matriz energética con un 24% de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, reducir al 50% el uso de combustibles fósiles en vehículos terrestres y aumentar la cobertura boscosa hasta un 33%. Los objetivos propuestos y los avances logrados, a pesar de las serias limitaciones que nos impone el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, recrudecido en años y meses recientes a niveles extremos, confirman la firme voluntad de Cuba en este crucial tema. Pero es preciso insistir en que los patrones de producción y consumo del capitalismo son irracionales e insostenibles
Es hora de que los países desarrollados asuman un liderazgo solidario en la reducción de emisiones y en la provisión de los medios de implementación necesarios a los países en desarrollo, de conformidad con el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. El cambio climático y la crisis provocada por la COVID-19 nos están pidiendo a gritos fomentar la cooperación y la solidaridad internacional. No sigamos comprometiendo la supervivencia humana con irracionales egoísmos. Todos estamos amenazados. Muchas gracias. Avanzamos con otras informaciones. El 11 de diciembre de 1975, las fuerzas internacionalistas cubanas en Angola sufrieron un duro golpe. El comandante Raúl Díaz Argüelles García, primer jefe de la misión militar cubana en Angola, perdía la vida. El blindado en el que se trasladaba accionó una mina. El periodista Milton Díaz Canter nos aproxima al legendario combatiente. Murió un hombre de dimensiones extraordinarias y a la vez nació un símbolo del altruista quehacer de la Revolución Cubana en la lucha en contra del colonialismo y el apartheid. Guinea-Bissau y Angola fueron testigos de sus proezas en el combate por los más elementales derechos de los africanos. La impresión que me dio a mí es que era una persona impenetrable por su carácter. Sin embargo, después, en el transcurso del tiempo, fue todo lo contrario. Cuando Argüelles me conoció y tuvo confianza conmigo, yo tuve con él una relación formidable. Y culmina precisamente el día en que él cae en combate, cuando nos pasamos las 2 horas hablando, en que hablamos de temas hasta familiares. A 45 años del comienzo de una de las más sensibles leyendas del dispositivo solidario caribeño en África, tal vez el más cercano jefe que le acompañó, el entonces comandante Armando Saucedo Hierro, político del destacamento cubano, es el que rememora la impronta de Díaz Argüelles, el emblemático jefe del grupo de instructores y fundador de la histórica misión militar cubana en Angola. Y a mí me impresionó grandemente la amistad que en corto tiempo desarrollamos Argüelles y yo. Eso es lo que yo me llevé de Argüelles, una confianza extrema y una persona formidable, la cual respeté y, por supuesto, continuaré teniendo esa impresión de él. Probado jefe militar de la escuela de Fidel, el comandante Argüelles fue de los que en la guerra tocaba con sus manos los problemas y sobre todo a las personas que dirigió, combatientes internacionalistas. Historia para no olvidar. Liván Cervantes y Milton Díaz Canter, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuamos con otras informaciones. Desde Matanzas nos llega la información del buen comienzo de la zafra azucarera 2020-2021. El territorio se propone entregar unas 90.000 toneladas de azúcar en la actual contienda. Para asegurar la canasta básica de la provincia y parte del azúcar refino de Mayabeque y La Habana, así como los envíos a la industria alimentaria, comenzó la zafra 2020-2021 en Matanzas. La campaña inició por el Central Jesús Rabí del municipio de Calimete. El colectivo pretende entregar casi 30.000 toneladas de azúcar hasta mediados del mes de abril. La zafra nuestra comenzó bien, podemos calificarla bien a partir de que llevamos moliendo varias horas y no hemos tenido ninguna dificultad en la arrancada. Ha funcionado correctamente todo el sistema, desde la cosecha, el transporte y la industria. Se ha coordinado eficientemente y hoy estamos moliendo sin dificultades ninguna. Los trabajadores de la Unidad de Atención a Productores Jesús Rabí recibieron 2 máquinas nuevas de la marca brasileña Kei. Ello permite mayor eficiencia en el corte, así como disminuir el tiempo en el que la caña llega al central. Desde el campo envían mediante tiro directo la caña a la industria durante las 24 horas del día. Nosotros no pudimos fertilizar todas las áreas de este año que pasó, pero bueno, pensamos que la parte esta que estamos cortando hoy, que la caña, un frío, una caña da que dar, una primavera que da y una soca que da, que debe andar alrededor de los 100 toneladas por hectárea en estos momentos.
El rendimiento industrial se afecta en estos días iniciales por la poca madurez de la caña y bajos niveles de azúcar como consecuencia de las lluvias. Los productores matanceros cuentan con la caña necesaria para moler poco más del 1.000.000 de toneladas. Antes de concluir el mes se incorpora el coloso de la provincia, el central Mario Muñoz de los Árabos, y en enero lo hará el México de Colón. En Matanzas pretenden entregar casi 90.000 toneladas de azúcar en la presente zafra. Desde Matanzas, Pedro Rizo Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hacemos ahora un paréntesis científico, porque cuando hablamos de desarrollar el pensamiento lógico y los tipos de inteligencias, podemos descubrir en la robótica educativa una manera atractiva para la enseñanza desde las primeras edades. Pero, ¿cómo se impulsa esta disciplina en Cuba? Acerca del tema, la periodista Cristel Aspillaga ofrece detalles. Resolver problemas en equipo, proponer maneras más atractivas en la enseñanza de la matemática, la historia o la química y despertar el interés por disciplinas como las ciencias de la computación son algunos motivos de la robótica educativa. Pero, ¿cómo impulsar el desarrollo de esta materia en Cuba? ¿Sería válido introducirla desde las primeras edades? ¿Qué beneficios y desafíos pudiera traernos? Le contamos. Varios países han incorporado la robótica educativa en sus sistemas de enseñanzas desde los primeros niveles escolares, y es que se generan ambientes propicios hacia el trabajo integrado mediante procesos científico-tecnológicos como crear y programar robots, algo imprescindible en el contexto de sociedad interconectada, sobre todo cuando hablamos de desarrollar el pensamiento lógico para el análisis y solución de diversas situaciones. Un aprendizaje desde el conocimiento compartido que persigue además descubrir las capacidades en cada persona a partir de la niñez. Los cursos de robótica educativa están diseñados con el fin de vincular a los niños desde edades tempranas mediante el uso de juegos didácticos a temas básicos como la electrónica y la lógica de programación. Esto les permite desarrollar un perfil vocacional con carreras ingenieriles tales como biomédica, telecomunicaciones, automática, a fin de fomentar estas en la sociedad. Sin embargo, la robótica educativa implica un conflicto importante si tenemos en cuenta que para masificar su uso son necesarios recursos tecnológicos en ocasiones muy costosos. Pero, ¿qué alternativas aparecen en Cuba ante este desafío? Para el Sistema Nacional de Educación, hoy se está desarrollando un proyecto que coordina el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas y participamos distintas universidades, un poco buscando cómo insertar la robótica educativa en el Sistema Nacional de Educación. De la experiencia que tenemos en el grupo de robótica y mecatrónica de la CUJAE, podemos decir que para su implementación debería evaluarse dónde realmente merita la pena realizar la inversión. Por ejemplo, hay países a nivel internacional que lo que han hecho es utilizarlo como parte del currículum base de las escuelas primarias y secundarias en aquellas ciudades donde existe una mayor cantidad de industrias incorporadas en esa ciudad. Y en otros lugares se realiza a modo de círculos de interés. Y de esta manera fue que el grupo trabaja los cursos desde el año 2017 hasta la fecha. Aprendí más cosas sobre la programación, los distintos tipos de robots y las aplicaciones que se usan para poder programar. Además de la colaboración institucional en el desarrollo de cursos para niñas, niños, adolescentes y jóvenes cubanos, se diseñan mecanismos menos costosos como una tienda especializada en componentes electrónicos. Según profesionales de la carrera Ingeniería Automática, este proyecto permitirá respaldo tecnológico para la construcción de robots, una vía para motivar también mayor participación en competencias internacionales, donde Cuba apuesta desde ya por la innovación y el aprendizaje colectivo. La robótica educativa trasciende el espacio de las aulas, los laboratorios y las modernas tecnologías. Se trata de cosechar desde los primeros pasos soluciones más sostenibles para la vida. Recuerde que estamos en redes sociales, interactúe con nosotros. Gracias y manténgase informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos tenido una madrugada menos fría que las anteriores. Las temperaturas mínimas han estado entre 14 y 17 grados Celsius en casi todo el territorio nacional. La más baja, Bainoa, con 12,2 grados Celsius de temperatura mínima. Comienzan a variar los patrones de circulación de viento. Por eso la masa de aire que llega sobre territorio nacional es menos estable, un poco más cálida que las anteriores madrugadas. Pero la noche continúa siendo fría en casi todo el territorio nacional. Fíjense cómo los nublados ahora en niveles bajos están llegando del sur a casi todo el territorio nacional. En niveles altos cruza una corriente en chorro subtropical sobre casi todo el territorio nacional. Estará aportando nubosidad alta sobre todo el país en las próximas horas. Si vamos a una imagen más cerrada, lo que les expliqué lo pueden ver mejor. O sea, la nubosidad baja llega sobre territorio nacional del sur, estará nublando la isla Pinar del Río, pero también el oriente del país se verá afectada por la nubosidad baja que está llegando aquí del este. Fíjense en el occidente del sur y en el oriente de región este sobre esta parte del territorio nacional. Y también tenemos la nubosidad alta que les decía, cruzando, fíjense en la imagen cómo se ve, sobre territorio nacional. Así que la probabilidad de lluvia también es baja sobre territorio nacional. La masa de aire es más seca, más estable, pero aparecen algunos nublados en horas de la tarde sobre la isla de la Juventud, el extremo occidental de Pinar del Río. Pudiera haber algún chubasco aislado en la isla de la Juventud, pero también en el oriente del país, donde las provincias de Holguín, Guantánamo y Santiago de Cuba tendrán alguna probabilidad de lluvia. En las últimas 24 horas llovió también en el oriente del país. Los acumulados son poco significativos, apenas tuvimos 13 milímetros acumulados en Guantánamo, pero llovió en Las Tunas, Holguín, Guantánamo, Jamal y Maicí tuvieron acumulados también de lluvia por debajo de los 13 milímetros. La tarde entonces hacia la noche con disminución gradual de los nublados, algunos nublados parciales en el occidente, zonas de la costa norte occidental, en el oriente también, y una disminución gradual de los nublados desde Las Tunas hasta Villa Clara, muy poca nubosidad, baja probabilidad de lluvia. Temperaturas máximas hoy con valores en ascenso 27, pero fíjense que hasta 29 grados Celsius en casi todo el territorio nacional, algo superiores solamente en las provincias del sur oriental, donde puede llegar hasta 31 grados en la noche, bajando nuevamente la temperatura, pero ya menos fría la noche, con valores de temperatura sin embargo entre 18 y hasta 21 grados Celsius en el occidente, el centro, subiendo hacia el oriente, que pudiera tener valores de temperatura ya en Santiago de hasta 25 grados. Los vientos variables débiles en todo el territorio nacional, sin embargo desde la tarde pasan a soplar de región este en zonas de la costa norte de la mitad oriental del país, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Por eso todavía vamos a tener oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, varían algo ya las condiciones, comienza a aparecer un poco más de humedad en el occidente del país, la isla de la Juventud y Pinar del Río, y también en el oriente del país, pero las lluvias muy aisladas para el resto del territorio nacional. Les deseo a todos que tengan un fin de semana muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. En la mañana de este sábado se reconoció el esfuerzo realizado por científicos, especialistas y trabajadores del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente que de forma altruista enfrentaron a la COVID-19. Un grupo de capitalinos, en representación de los miles de trabajadores del organismo y del país vinculados a la actividad de la ciencia, tecnología y medio ambiente, fueron reconocidos por el enfrentamiento a la pandemia. El grupo, que desde las diferentes esferas de la ciencia combatió a la enfermedad, recibió el agasajo. En las palabras de clausura, la ministra del SIGMA, Elba Rosa Pérez, felicitó a quienes desplegaron un esfuerzo extraordinario. También su familia los respaldó para que pudieran cumplir estas tareas. Agradecimiento igual a sus hijos. Reconocen a grupo de científicos, investigadores, especialistas y trabajadores del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente que de forma abnegada enfrentaron a la COVID-19. Ebelixe Tamilé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas tardes. El Premio Anual de la Música 2020 que confiere la UNIAC fue entregado a los músicos Uberal Herrera y César Pupi Pedroso. Un reconocimiento a la obra de la vida y la consagración artística de dos maestros de la música cubana, Uberal Herrera y César Pupi Pedroso, pianistas cuyos estilos, aún de matiz diferente, tienen en común lo prolífero de su trayectoria e impronta en el repertorio de la isla. Uberal Herrera, desde lo más clásico como defensor del legado de Lecuona, Pupi, ícono de la música popular bailable de talla universal. Yo soy miembro fundador, entonces pues llevo muchos años en este bregar, ¿no? Trabajando por la cultura, por lo tanto me siento muy feliz de que hayan reconocido el mérito. Estar otra vez retorno de la música bailable, precisamente de la UNIAC, donde hace mucho tiempo que no se presentaba una agrupación y que también sea también en el medio de un reconocimiento de este tipo, y que la UNIAC haya buscado un espacio para concedernos este reconocimiento al maestro Uberal Herrera y a mí, pues para mí es una de las grandes cosas que le suceden a uno en la carrera. Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La cuarta edición del Festival Internacional EYEIFE concluye hoy el intercambio virtual entre productores musicales y DJ de Cuba, España y Reino Unido, quienes impartieron talleres, clases magistrales y conciertos. Durante las jornadas de EYEIFE se habló sobre la producción musical con enfoque de género, los recursos para artistas en tiempo de COVID-19 y la publicación a cargo de sellos internacionales. Los conciertos desde casa generaron más de 14 horas de música ininterrumpida, donde fue importante que se visibilizó el desarrollo de la fusión de música electrónica en Cuba. Por su parte, la Universidad de las Artes de Camagüey graduó a profesionales en varias especialidades del curso 2019-2020. Fortalece su quehacer y se inserta en la vida del territorio la Universidad de las Artes en Camagüey. La institución mereció estímulo de la Dirección Provincial de Cultura por sus 30 años de fundada durante la graduación del curso 2019-2020. En la sala de conciertos José Marín Barona otorgaron los títulos a 9 alumnos en las carreras de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual y Danzario. La directora del centro, máster María Antonieta Rioseco, resumió cuánto se ha hecho en medio de las condiciones atípicas generadas por la COVID-19 para continuar en el perfeccionamiento docente. En otro momento, el rector de la Universidad de las Artes de La Habana, Alexis Seijo, exhortó a los jóvenes creadores a defender la cultura desde cada una de las manifestaciones y agradeció al claustro profesoral de una institución con excelencia académica. También se otorgaron reconocimientos al director del Ballet Folclórico Reinaldo Echemendía por 45 años de trayectoria artística, al coreógrafo del Ballet de Camagüey José Antonio Chávez y a la pianista Amalia Marín por 5 décadas de entrega a la cultura, quienes también sobresalen como profesores. Durante la ceremonia de graduación, un elenco artístico ofreció derroche de elegancia. Creada en el año 1989, la Universidad de las Artes en el territorio prepara estudiantes en ese fabuloso camino que se abre hacia la formación de sensibilidad y apreciación en los más diversos campos del conocimiento. En Camagüey, Aime Amargos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En otro tema nos reporta la colega Aliek Lorain que la 8ª Semana de la Cultura Británica inicia hoy 12 de diciembre y tendrá lugar hasta el próximo día 20, con un programa que se desarrollará en 2 escenarios, el físico y el virtual. La Semana de la Cultura Británica es ya un evento habitual en nuestro país y en esta ocasión, por primera vez, rompe el límite habanero y justamente iniciará este sábado en la ciudad de Matanzas con una función especial de la obra Alicia en busca del conejo blanco de Teatro de las Estaciones. Así comenzará un programa que contendrá actividades presenciales y otras de manera virtual, según explicaron sus organizadores en conferencias de prensa. Como siempre, las jornadas incluirán actividades de diversas manifestaciones artísticas
artísticas como danza, teatro, artes visuales, cine, música y arte culinario. Además, se desarrollarán espacios teóricos. Entre las propuestas presenciales a destacar se encuentra la exposición digital de obras maestras británicas que abrirán sus puertas este domingo en el edificio de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes. La exposición de autos británicos en el Museo del Automóvil de La Habana Vieja el miércoles 16 de diciembre a las 3 de la tarde. La muestra de fotografías y premiación del concurso Rostros de la Pandemia en la Fototeca de Cuba el sábado 19 y un espacio de cine a cielo abierto en el anfiteatro del Centro Histórico de La Habana el viernes 18 a las 9 de la noche. A través de internet llegarán otras actividades como la exposición virtual de la Sala Británica del Museo Nacional de Bellas Artes en la plataforma beheart.net, presentaciones danzarias, entre ellas la premier del video danza corta distancia, creado para la ocasión por el coreógrafo y bailarín cubano Miguel Altunaga, y una clase de ballet online impartida desde el English National Ballet con la maestre Loy Paraujo. Además tendrán lugar conciertos online de los músicos Marianne McGregor y Callum Scott. Como evento colateral destaca la reposición de la obra Reportaje Macbeth del Teatro de la Luna bajo la dirección de Raúl Martín. Y el más reciente espectáculo de teatro de las estaciones cerró su primera jornada de presentaciones en la sala Pepe Camejo de la ciudad de Matanzas. La propuesta cautivó una vez más al público por su peculiar manera de revivir los temas del cancionero infantil y poemas de relevantes autores cubanos. Llegar a Teatro de las Estaciones es un encuentro con la magia de los títeres y sumergirse en ese universo creativo en el que día a día están inmersos quienes forman parte de ese colectivo. Soñar con los ojos abiertos es el nombre del más reciente espectáculo de la compañía, una propuesta que en su primera temporada de presentaciones cautivó en cada ocasión a quienes llegaron a ese espacio de presentación donde la magia se vuelve realidad. La música como eje central del espectáculo, que complementa con las magistrales interpretaciones danzarias y actorales. La joven soprano Luz Elsie Fernández cautivó con su voz e invita a este viaje por la música infantil y el poemario de relevantes autores de la isla. Como en cada ocasión, el diseño de vestuarios, muñecos y escenografía vuelve a cautivar al público por el acabado perfecto y extremada sensibilidad con la que su diseñador, Zenén Calero, concibe cada elemento de la puesta en escena. Soñar con los ojos abiertos es un acercamiento con el protagonismo de los títeres a la música infantil, los juegos tradicionales y los poemarios de relevantes autores de nuestro país. Una propuesta bien acogida y aclamada en su primera temporada por quienes apuestan que el amor salva a la humanidad. Daniel González Cabello, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con este reporte me despido. Buenas tardes, cuídese mucho, buen fin de semana. Gracias a Daniel Relova. También concluye así esta emisión informativa del Noticiero del Mediodía correspondiente al sábado. Exactamente. Recuerde mantener las medidas higiénico-sanitarias y continúe informándose con nuestros espacios informativos. Buenas tardes. Buenas tardes.